Hola, mi nombre es Jesús Cornejo, soy miembro de la organización colegial naturopática Natural Regenerative FENACO. Bienvenidos al 26º Congreso Andaluz de Naturopatía en Memorial Diego Prieto y tercer Congreso Mediterráneo y tercer Congreso de Ceuta y segundo de Melilla. Mi ponencia va a estar dirigida a la importancia de las vitaminas en la nutrición humana. Principalmente vamos a hablar de dos vitaminas. Vamos a hablar de la vitamina A y de la vitamina D. Bueno, comenzamos. Lo primero que tenemos que definir es qué son las vitaminas. ¿Esto qué importancia tiene? Bueno, pues nosotros en la nutrición humana, en alimentación, iba a decir, tenemos dos elementos como tótem principal, ¿no? Uno, los macronutrientes, que son los nutrientes que tenemos que comer en grandes cantidades, que serían las proteínas, los hidratos de carbono y los lípidos. Y luego tendremos los micronutrientes. ¿Sí? Y los micronutrientes pues, serían los alimentos que tenemos que comer en pequeñas cantidades. Y aquí están pues, principalmente las vitaminas y los minerales. Se habla mucho sobre la importancia de los macronutrientes, ¿verdad? Es decir, siempre estamos hablando de la importancia que tienen la proteína, la importancia que tienen los hidratos de carbono, cuántas grasas tenemos que comer, pero verdaderamente en general sabemos muy poco sobre qué cantidad de vitaminas tenemos que consumir al día o qué cantidad de minerales tenemos que consumir al día. Siempre nos dicen que una dieta variada y rica, ¿verdad? Pues sería muy difícil que tener una deficiencia en cuanto a vitaminas y minerales. La pregunta del millón es ¿quién lleva una dieta variada? ¿Cuántas personas comen lo que dicta cada estación? Es decir, ¿comemos de acuerdo a los productos estacionales o comemos de acuerdo a lo que me gusta? ¿Esto qué quiere decir? Pues que, hombre, si me gustan los tomates, pues generalmente voy a comer todo el año tomates, porque afortunadamente hay. Pero esto me quita de comer otro tipo de hortalizas que me aportan otro tipo de vitaminas y otro tipo de minerales, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos que tener un poco de cuidado o tenemos que prestar un poco más de atención. Es decir, el comer según los alimentos de cada estación, porque los alimentos de cada estación nos van a aportar vitaminas y minerales, aparte de macronutrientes específicos para esa estación. Habéis visto que ahora está muy de moda lo de alimentos de kilómetro cero, que son los alimentos que están alrededor nuestro. Así es como se comía antes, así es como se comía cuando yo era joven. No te quedaba otra que comer de lo que daban las pequeñas huertas de la zona donde tú vivías, ¿verdad? Bueno, pues eso me parece genial. O sea, me parece genial que volvamos a comer de lo que está más próximo a nosotros y que se vuelva a comer de acuerdo con las estaciones, ¿verdad? Bueno, que me enrollo, al ataque. Las vitaminas no son ni más ni menos que unas sustancias orgánicas bastante complejas que dentro de nuestro organismo van a participar en numerosas actividades. Perdón.
Aquí os he puesto unos ejemplos, ¿no? Tenéis que van a formar hormonas que también están en la formación de células sanguíneas, que actúan en el sistema nervioso, ¿verdad? Que también intervienen en el material genético. Es decir, que tienen una función bastante interesante, tienen una función vital. De ahí viene el nombre de vitaminas, de vitales, no porque den vitalidad, ¿eh? Aunque los anuncios de la tele, cuando llega la primavera, te dicen para la astenia primaveral, vitaminas. Las vitaminas no hacen que tengan más actividad física, las vitaminas lo que son es vitales para el organismo. Bueno, la mayoría de las vitaminas, ¿verdad? A excepción de unas cuantas, como tenéis ahí en pantalla, que sea la vitamina D, la K, la B1, la B2, la B12, ¿verdad? El ácido fólico, la B9, no son sintetizadas por el organismo. ¿De acuerdo? Es decir, tenemos la necesidad de consumirlas de fuera. Y estas vitaminas que estáis viendo ahí, es decir, la vitamina D, la vitamina K, sobre todo la vitamina del grupo B, la B12 y la BK, va a depender de cómo tengamos nuestra microbiota intestinal. Una microbiota intestinal va a producir esa vitamina en unas cantidades adecuadas. Una microbiota de mala calidad pues va a producir cantidades muy inferiores de vitamina K, B1, B2 y B12, ¿verdad? Y de ácido fólico. Esto no quiere decir que no las tengamos que comer del exterior, que no las tengamos que consumir con los alimentos. Por supuesto que sí, pero que sepamos que hay una parte que nosotros tenemos. Ahí tenéis en la imagen un hongo que se llama kombucha, por si no lo conocéis. El kombucha es un hongo que se alimenta de azúcar y que lo que va a hacer es que va a fermentar el azúcar y a partir de ahí pues va a producir una serie de vitaminas y de sustancias. En la foto siguiente, ¿verdad? Aquí, aunque se ve un poquito borroso, pero bueno, ahí tenéis lo que sería 470 mililitros de kombucha y la cantidad de vitaminas que tiene. Y fijaros qué cosa más interesante, ¿verdad? Porque tiene B12. Hace muchos años, pues ya cerca de 30 años, dejé de consumir carne. Y lo primero que me advirtieron, cosa que yo agradezco, porque evidentemente si te lo dicen es porque hay gente que se preocupa por tu salud, que se preocupa por ti, es el tema de la B12. ¿Qué hace? La B12, la B12 nada más que está en la carne, estás loco, te vas a morir, te va a pasar esto, te va a pasar lo otro, vas a caer enfermo, etcétera, etcétera. Vale. Y claro, eso fue un estímulo para empezar a buscar la B12, esto de la vitamina B12, esto que dónde está, cómo está, qué se hace, no sé qué. Entonces, claro, siempre te decían que la B12 nada más que estaba en la carne, y está en la carne, y esto nada más que está en la carne, y si no comes carne vas a tener una deficiencia de B12, y esto va a ser terrible para tu salud. Bueno, pues claro, me puse a investigar. En aquella época, estoy hablando ya de hace unos pocos de años, Internet no existía. Y entonces, si querías buscar algo, pues te tenías que ir a la biblioteca y allí empezar a empaparte de libros de aquí, de allí, en fin, todo esto. Y entonces ahí descubrí que la vitamina B12 pues la sintetizan las bacterias del tracto digestivo de los animales que consumimos, ¿no? De los animales herbívoros que consumimos. Por ejemplo, la vaca, el buey, el cerdo, todo esto, la B12 que contienen en la carne es producida por sus bacterias. Mira qué cosa más curiosa, que resulta que nosotros B12 también producimos en nuestras bacterias intestinales. Lo que nos dicen los estudios es que la producimos en pequeñas cantidades. Y estudios que han venido y demás, pues lo que nos dicen es que si la microbiota está perfecta y buena, pues
hay una producción mayor de B12. En fin, que no me enrollo. Que sea como fuere, la B12 se encuentra en los productos fermentados de la naturaleza, puesto que la producen las bacterias, con lo cual ahí tenéis un aporte maravilloso de vitamina B12 a través del kombucha. Lo tenéis más productos fermentados, pero bueno, aquí tenéis uno de ellos. Bueno, como digo, que me enrollo. Un poquito de historia. El descubridor de las vitaminas, ¿verdad? Lo tenéis aquí en pantalla, este señor, era un bioquímico polaco, que nace en 1884 y muere en 1976. Y este hombre descubre las vitaminas gracias a estudios previos, ¿verdad?, que realiza el médico Christian Ekman, que investiga cómo la cascarilla del arroz, ¿verdad?, va bastante bien en la curación del beriberi. El beriberi ya sabéis que es una enfermedad procedente de una falta del consumo de vitamina del grupo B. Entonces este hombre ve que las personas que consumen el arroz integral, lo podemos decir así, pues no tienen beriberi o se cuidan del beriberi. A partir de esos estudios, pues Casimir empieza la investigación y dice, ¿esto por qué pasa? Y descubre que hay una sustancia, que es la vitamina del grupo B, que se encuentran en la cáscara del arroz, ¿no? Y a partir de ahí empieza su investigación y el desarrollo de las mismas. Vitaminas hay unas pocas, ¿verdad? Empezaron por la primera que se descubrió, bueno, por la primera. Una de las primeras, que fue la vitamina A, ¿verdad? Y entonces dice, ¿esto cómo le ponen? Bueno, pues vamos a poner las letras del abecedario. Y ahí pues vitamina A, vitamina B, vitamina C, vitamina D, vitamina E, vitamina F, y así sucesivamente, ¿verdad? Luego se empezaron a descubrir muchas más vitaminas y se vio que algunas pertenecían a la misma familia. Y entonces ya empezaron con los números, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B3. Vale. Sea como fuere, cada vitamina pues ejerce una función única en el organismo e insustituible. De tal manera que la falta de una sola de las vitaminas pues va a llevar al organismo a enfermar. O por lo menos a tener algún que otro desequilibrio de salud. Las vitaminas las podemos clasificar en dos grupos principalmente. Como tenía en pantalla, vitaminas liposolubles, que son aquellas que, como su nombre indica, se disuelven en agua, borrar eso, se disuelven o son solubles en lípidos, en grasas. Y, por lo tanto, ¿dónde van a estar? Pues en los alimentos que contengan grasas, ¿no?, que contengan lípidos. ¿Y estas vitaminas cuáles son? Pues la vitamina A, la vitamina D, la vitamina E y la vitamina K. Y por otro lado, pues tenemos a las vitaminas hidrosolubles. Las vitaminas hidrosolubles, pues como su propio nombre indica, son vitaminas que se disuelven en agua. ¿Diferencias entre una y otra? Aparte de la solubilidad que tengan, pues que las liposolubles se almacenan en los tejidos grasos de nuestro organismo y pueden ser tóxicas. O sea, la vitamina A, tomando mucha cantidad durante un cierto tiempo, se almacena en el hígado en su forma pura, que sería retinol, y puede ser bastante tóxica, al igual que la vitamina E. Las vitaminas hidrosolubles pues se almacenan muy poco y digamos que cuando tenemos el almacén lleno, las reservas llenas de estas vitaminas, lo que sobra se expulsa por la orina. Con esto quiero decir que hay que tener cuidado con la suplementación de vitaminas. Las suplementaciones de vitaminas tienen que ser durante un tiempo determinado, un tiempo finito. Y después hay que descansar.
porque hay que hacer que las reservas se vayan gastando, sobre todo las liposolubles. Aquí ya voy a aprovechar para, si queréis realizar algún tipo de consumo de vitaminas y demás, pues consultar con un naturópata de la organización colegial FENACO, ¿no? Que os van a atender divinamente y os van a encauzar, ¿eh? Os van a decir cuáles son los pros y los contras, cuánto tiempo, en fin, consultar. La dosificación de las vitaminas pues va a variar, y varía en función del sexo, si somos hombre o mujer, y en función de la edad. Es decir, no es lo mismo cuando somos niños, cuando somos adultos, que cuando entramos en la tercera edad, ¿no? Aquí os he puesto las tablas de 0 a 9 años, pues ahí tenéis más o menos la dosificación recomendada, ¿de acuerdo? Aquí no vamos a estar mucho tiempo. Si alguien de los que está escuchando la conferencia quiere el PowerPoint de esto, que estáis viendo en pantalla, sin ningún problema se lo mando. Lo único que tiene que hacer es escribir por las direcciones que doy al final. Bueno, aquí tenéis, en la edad adulta, de 10 a 60 años, y cómo va también escalonadamente, pues de 10 a 15 años, de 16 a 40 años, de 41 a 60. ¿Veis cómo los baremos van cambiando? No es que cambien muchísimo, pero sí que es verdad que hay que ajustarlo. Esto también va en función de la actividad física. Es decir, no es lo mismo una persona sedentaria, que hace poco ejercicio y demás, como con una persona que hace una actividad física importante. Ahí los valores también cambian, ¿eh? Otra cosa que hay que tener en cuenta. Y aquí de 60 años en adelante, ¿de acuerdo? Muy bien. Vamos a hablar un poco sobre la vitamina A. Bien, la vitamina A la podemos tomar por dos vías, es decir, por dos vías. La podemos tomar por dos tipos de alimentos, alimentos de origen animal, que sería retinol, y alimentos de origen vegetal, que sería el betacaroteno. La vitamina A se llama retinol porque la primera vez que se encuentra en la retina. Entonces de ahí le llaman retinol. Es más aconsejable, en vez de tomar la vitamina A pura, si se va a tomar en suplementación, es más aconsejable tomarla en forma de betacaroteno. ¿Por qué? Pues porque la vitamina A pura, el retinol, se suele almacenar en el hígado, mientras que el betacaroteno se suele almacenar más en la grasa subcutánea. Es decir, tenemos ahí como un elemento de seguridad. Si nos pasamos de frenada con el betacaroteno, si tomamos más betacaroteno del que necesitamos, pues nos vamos a poner de color naranja en el momento en que nos dé el sol, ¿no? Por ahí tenéis la foto de la zanahoria. ¿Y por qué nos vamos a poner de ese colorcito naranjita? Pues porque el betacaroteno es un protector solar. Si el betacaroteno, las hortalizas, las plantas en general, lo producen para protegerse del sol, para no quemarse. Por lo tanto, cuando entra en nuestro organismo, pues suele hacer la misma función. El porcentaje de betacaroteno está bajando un poco en las frutas y verduras, ¿no? Sobre todo en las verduras que vienen de invernadero. Esto no quiere decir, bajo ningún concepto, que las hortalizas que vengan de invernadero sean malas, para nada. Simplemente que como no tienen los rayos del sol incidiendo de una manera directa, pues entonces no tienen que protegerse tanto y van a desarrollar un poco menos de betacaroteno.
Esto hay que tenerlo en cuenta a la hora del consumo, ¿de acuerdo? Para que lleguemos a las cantidades adecuadas en nuestra alimentación. Bueno, la vitamina A como tal, aparte de para la retina, pues es una barrera defensiva en cuanto a los radicales libres, ¿sí? Venga, vamos un momentín a la pizarra, voy a explicar esto de los radicales libres qué es. Y lo tenemos, borramos aquí. Bueno, si nosotros vamos a ver un radical libre de oxígeno, pues nosotros tenemos aquí una célula, ¿sí? Aquí tenemos el núcleo celular y aquí tenemos el maravilloso mundo de la mitocondria. ¿Vale? Más o menos sí, que parece una barrita de pan. Entonces, vamos a pintarla en azul, ya que tenemos colores, los vamos a utilizar. Entonces viene aquí una molécula de oxígeno, ¿verdad? Que es la que tiene que entrar dentro de la célula, y el oxígeno va a ir directamente a la mitocondria. Ya sabéis que el oxígeno es fundamental para todo lo que es el ciclo de Krebs y demás, es decir, para la producción de ATP. Entonces, en este ciclo que va a entrar el oxígeno, pues se va a formar una molécula que es el ATP, adenosintrifosfato, que es la molécula que nos da la energía, ¿verdad? Y nos va a salir una molécula que sería una molécula de oxígeno a la que le va a faltar un electrón. Bueno, ya sabemos que el oxígeno no es un gas noble, pero se va a comportar como tal. Entonces va a coger el electrón que le falta de cualquier sitio. Esto es resumirlo mucho. Este proceso es mucho más complejo, pero bueno, poco tiempo se resume. Esto resumiendo mucho. ¿Qué hacen las vitaminas antioxidantes? ¿Verdad? Que de esto había escuchado hablar muchísimo. Pues si tenemos aquí, espérate, la voy a poner en naranja, ahí está. Pues si tenemos aquí la vitamina A, pues la vitamina A automáticamente le va a dar al oxígeno que le falta un electrón, le va a dar el electrón que le falta, lo cual va a volver a tener aquí sus dos electrones, ¿sí? Y de esa manera se consigue que la célula no tenga que reproducirse tan rápidamente, es decir, reducimos un poco el envejecimiento celular. Entonces esas son uno de los beneficios, perdón, que va a tener en este caso la vitamina A. Vitaminas antioxidantes, pues tenemos la A, tenemos la E, tenemos la C. Bueno, son vitaminas antioxidantes que van a hacer lo mismo que la vitamina A. Aquí tenéis algunas de las funciones que va a tener la vitamina A, ¿no? Nos va a prevenir la ceguera y va a reforzar la visión nocturna, ¿verdad? Interviene mucho en el mecanismo claro-oscuro. Esto es, por ejemplo, el de pasar de una habitación con mucha claridad a una con oscuridad, pues el tiempo que tarde el ojo en acostumbrarse a la oscuridad, o viceversa, si salimos de una habitación oscura y vamos hacia una más clara, pues el tiempo que tarde nos puede dar un indicativo de cómo podemos estar de vitamina A, o que pueda ser otra cosa, pero este hay que tenerlo en cuenta. También va a participar en la síntesis de hormonas sexuales, asegura la solidez y la hidratación de la piel, ¿verdad? Favorece el crecimiento, ya que va a intervenir también en el desarrollo de los huesos junto con la vitamina D, va a prevenir las infecciones, ya que va a trabajar o va a fortalecer el sistema inmunológico, y participa también en la síntesis de proteínas y en la diferenciación celular. O sea que fíjense, qué maravilla. Aquí en la tabla que tenéis a la derecha, pues vais a ver los microgramos, ¿verdad?, que va a tener por 100 gramos de alimento que va a tener cada uno de los alimentos, valga la redundancia, que tenéis en la tabla, ¿verdad? Entonces ahí tenéis el hígado de ternera, el hígado de cerdo, la zanahoria, el queso manchego, las espinacas, los grelos, ¿verdad? Ahora que vamos a entrar en el invierno, un potajito de grelos estupendo,
la yema de huevo, la anguila, el baricoque, en fin. Aquí tenéis, fijarse, los tomates. Las carencias de vitamina A, pues lo primero que van a ir, como ya he dicho, pues puede ser a los ojos. Entonces puede provocar una xeroftalmia, que no es ni más ni menos que la sequedad de la córnea, que es una de las principales causas de ceguera en los niños. Afortunadamente en los países desarrollados no, pero en los países que están en vías de desarrollo, si no hay una buena alimentación y en cuanto a vitaminas y minerales, se pasan canutas, ¿eh? Luego tenéis ahí que también puede provocar una hemeradopía, ¿verdad? Que es una disminución de la visión de la luz crepuscular o con poca intensidad, que es lo que os he dicho antes, ¿verdad? Que el paso de una habitación a claroscuro, o bien si conducimos por las noches, ¿verdad? Pues el faro de los coches que nos viene de frente, si tenemos que apartar la vista y demás, bueno, nos puede estar indicando algo. Piel seca, que se descama con facilidad, alteraciones en los procesos de espermatogénesis, que quiere decir en la creación de esperma, de semen, y va a haber un descenso en la resistencia frente a las infecciones, ¿no? También se puede dar pues, muchas infecciones a nivel pulmonar y pueden ser a causa de una falta de vitamina A. Luego tenemos la vitamina D. Bueno, pues tradicionalmente la vitamina D la hemos asociado a la absorción de calcio, ¿verdad? Y al fortalecimiento de los huesos. Y generalmente es asociado con la leche. Tienes que tomar leche porque la leche tiene mucha vitamina D. Bueno, ahí he puesto la almendra, que la almendra es una fuente de vitamina D de AUPA, ¿no? Es espectacular. Bueno, aparte de su función en la absorción de calcio, ¿verdad? Tiene otra función. Uy, ahí he puesto el sistema y el sistema inmunológico. Me falta la última parte. Vale. Por donde yo iba. La vitamina D es una vitamina que los estudios que están llegando y demás pues nos están diciendo que se comporta más como una hormona que como una vitamina. Si la vitamina D, tal como nosotros la consumimos, o la metabolizamos a través del sol, ¿no? La que tengamos en la grasa subcutánea y demás, no vale, no sirve. En ese formato no nos vale. Se tiene que ir primero al hígado, hidrolizar en el hígado, luego pasa al riñón, se hidroliza en el riñón, perdón, y a partir de ahí se convierte en ácido. Y sirve, nos vale para todo lo que vamos a ver. Con lo cual, bueno, pues podríamos decir que la vitamina D es más una hormona que una vitamina en sí, aunque todavía hoy en día se sigue considerando una vitamina. Hemos prestado mucha atención a la vitamina D en estos últimos años a consecuencia del coronavirus y de las pandemias, ¿verdad? Empezaron a salir estudios diciendo que las poblaciones que tenían los niveles de vitamina D altos eran poblaciones que sufrían menos el coronavirus. Bueno. Aquí esto no son estudios que vengan únicamente de cuando ha aparecido el coronavirus, sino estudios que estaban de antes y que ya nos estaban diciendo perdón, que la vitamina D era interesante en el sistema inmunológico. Bueno, pues, y que actuaba sobre diversas bacterias, ¿verdad? Como aquí tenéis el estudio sobre el Mycobacterium tuberculosis, que se ha detectado que existe una relación entre la vitamina D y la infección por esta bacteria. Es decir, niveles bajos de vitamina D pues, pueden producir que ataque esta bacteria, ¿sí? Y luego, aquí abajo, los mismos estudios nos dicen que la vitamina D, ¿verdad?, puede inducir expresión de proteínas antibacterianas
y favorecer el ambiente en el cual estas van a funcionar, ¿no? Que es interesante, ¿no? Si está bajo, si está bajo. O sea que hay que tener la vitamina D altita. Aquí tenéis otro de los estudios también muy interesante, que va sobre el consumo de vitamina D y la expresión genética, ¿no? En muchos procesos celulares. Interviene en la apoptosis, que sería la muerte celular, en la proliferación de las células, diferenciación, ¿verdad? Y en la modulación de respuesta inmunológica, que es lo que hemos dicho anteriormente. Entonces, todos estos efectos, todos estos factores, pues podrían estar relacionados de una manera directa o indirectamente con el cáncer. Esto está sacado de un estudio verdaderamente apasionante. Aquí tenéis pues, alimentos que tienen vitamina D y que no son única y exclusivamente la leche, ¿vale? Y luego tenéis también otra relación, otro estudio muy interesante sobre la esclerosis múltiple y la vitamina D. Entonces, aquí el estudio se realiza con 12 pacientes con esclerosis múltiple que los someten a una megadosis, una dosis potente de vitamina D durante 28 semanas. La dosificación la tenía ahí, que eran 280.000 unidades internacionales a la semana, que es una cantidad bastante alta. Y al final, pues se ve como 4 pacientes tienen una resolución completa de las lesiones y 8 pacientes experimentaron una reducción en el número de las lesiones, ¿no? En comparativa cuando se iniciaron. O sea, que estáis viendo que la vitamina D tiene sus cositas importantes. Bueno, como ya no estoy quedando sin tiempo, porque creo que ya, si no he consumido los 30 minutos, me va a faltar poco. Aquí tenéis la bibliografía, es decir, de dónde se ha sacado toda la información que ha sido expuesta. Aquí tenéis cómo podéis contactar conmigo. Podéis hacerlo a través de Facebook, Jesús A. Cornejo, o de Instagram, @siempreavanzando. Bueno, espero que la conferencia os haya gustado, haya resultado amena. La conferencia en ningún momento ha pretendido dar una lección sobre las vitaminas, simplemente hacer pensar que tenemos mucha información sobre los macronutrientes y muy poca información sobre los micronutrientes. Y que todo esto tiene que ser compensado, que tenemos que prestar tanta atención al consumo de hidratos de carbono, de proteínas y de lípidos que al consumo de vitaminas y de minerales. Como ya he dicho antes y vuelvo a decir ahora, pues para más información, ¿verdad? Consulta a un profesional naturópata colegiado, ¿verdad? Que es el profesional que te va a indicar mejor cómo resolver los problemas de salud. O que te va a indicar el programa personal de salud que mejor se adapte a ti y a tus necesidades. Sin más, muchas gracias y espero que disfrutéis de todas las conferencias y buen día, nos vemos. Antes de que se me olvide, si queréis el PowerPoint y demás, nada más que lo tenéis que decir y se os envía. Muchas gracias.